¿Nos controlan con el miedo o con el placer? Orwell temía un mundo donde la vigilancia, el castigo y la represión silenciaran la verdad. Huxley temía un mundo donde nadie quisiera saber la verdad, porque estamos demasiado entretenidos para buscarla. Entonces, ¿quién gana? ¿El gran hermano o la dopamina? ¿La censura violenta o el control pasivo? ¿La tortura o la gratificación constante? ¿En cuál de estas dos obras clásicas estamos viviendo? ¿1984 o Un mundo feliz? Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Muchísimas gracias por seguir apoyando, 5 estrellas, compartiendo, discutiendo estos temas para que todos aprendamos a través de los libros. Los que están en el club de lectura o los que quieren unirse este mes, en el último domingo del mes, discutiremos Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y el próximo mes, en julio, el último sábado del mes, hablaremos de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, para seguir con esta temática distópica. Para los que tienen más de un año escuchándome, saben que este episodio existió originalmente, porque yo había hecho una serie distópica. El episodio 117 había sido un análisis y resumen de Un mundo feliz, 118, 1984, 119 era la comparación entre ambas. Lo que sucedió fue que hubo un proceso de integración detrás de cámaras y se corrompió este archivo. Había que reemplazarlo y perfecto, yo tengo un respaldo de todos estos episodios. Ley de Murphy, por razones que no puedo descifrar. Yo no tenía respaldo de este episodio ni en mi computadora ni en la nube. Punto es que, bueno, fue mi error no tener ese respaldo y decidí, bueno, voy a volver a grabar el episodio, dárselos a ustedes con además elementos un poco más modernos para comparar en verdad cuál de estas dos obras se parece más a la realidad. Y aclaro que vengo a responder desde mi punto de vista. Esto va a tener mis propios filtros, experiencias, gustos, pero trataré de ser lo más objetivo posible, porque vengo a comparar distintas categorías, una de ellas la literaria, cuál de estas dos obras está mejor escrita, y compararlas políticamente. ¿Cuál de estas dos obras acertó o anticipó con mayor precisión los mecanismos de control que vemos en el mundo moderno? ¿Por qué estas dos obras y no Fahrenheit 451, que es el episodio 41, Cuento de la criada el 25, Rebelión en la granja el 4, más otras obras distópicas que hemos discutido en el podcast? Porque para mí siempre hemos tenido una relación bastante pavloviana con estos dos libros. Y me refiero al famoso experimento de Pavlov, el perro que se le ofrecía agua, comida, al mismo tiempo que se sonaba una campana. Eso se repitió múltiples veces, eventualmente se dejó de ofrecerle comida, pero sí se sonaba la campana y el perro se agitaba, salivaba, claramente le daba hambre y sed cada vez que escuchaba la campana. Creo que algo similar sucede con estos dos libros. Cada vez que emerge un episodio político con tintes de manipulación mediática o cada vez que surge un avance tecnológico que amenaza con deshumanizarnos, parece que el imaginario colectivo responde y gravita hacia estos dos libros. Recuerdo en el 2013, cuando Edward Snowden, que era un antiguo contratista del NSA, National Security Agency, él se dio cuenta que esta institución en Estados Unidos estaba vigilando masivamente, excesivamente a su población. Él filtra esa información, tuvo que huir, perseguido políticamente, y las ventas de 1984, a lo que la gente vio ese tipo de vigilancia, subieron en 3000% en Amazon. Cuando Rusia invadió Ucrania, en Rusia subió 45% las ventas de 1984. Durante el COVID aumentó 1984 y Un mundo feliz, porque Un mundo feliz está mucho más conectado no tanto a la vigilancia, como veremos en el resto de este episodio, sino a la industria farmacéutica, el abuso de la sustancia, la inyección de hormonas, la dependencia de ayuda química, ansiolíticos, antidepresivos, la gestación subrogada, la inseminación artificial, la algofobia. El punto es que ambas obras se han convertido para mí en patrimonios culturales. Dejaron de ser simplemente obras literarias y se han convertido en marcos para analizar el mundo. No son profecías exactas. Quiero aclarar eso, porque no lo son, pero sí ofrecen marcos bastante amplios, quizás los más amplios de este tipo de novelas, y al mismo tiempo profundamente inquietantes para pensar en nuestro presente. Y sé que muchas personas van a estar en desacuerdo conmigo en cuanto a esto, pero la palabra distopía suele activar en la mente del ser humano el concepto del futuro. Una distopía es sinónimo del mundo que pudiera venir, no el mundo en el que estamos. Y yo pienso que eso es un error. Las distopías en la literatura son mapas de lo que ya está pasando. Así los autores te digan lo contrario, yo las interpreto como mapas de la modernidad. En parte por eso este episodio. No vengo a discutir si vivimos en una distopía o no, sino en cuál. Les leo aquí un testimonio de Orwell que dejó muy claro este pensamiento. Él lo escribe después de participar en la Guerra Civil Española, cuando él pelea del lado republicano, voluntariamente. Al salir de la guerra, él escribe lo siguiente: desde muy joven me di cuenta de que ningún acontecimiento se reporta correctamente en un periódico. Pero en España, por primera vez, vi reportajes periodísticos que no tenían ninguna relación con los hechos. Vi narraciones de grandes batallas cuando no hubo ningún combate. Vi un silencio absoluto cuando cientos de hombres murieron. Vi a tropas que habían luchado con valentía, denunciadas como cobardes y traidoras.
y a otros que jamás vieron un disparo, aclamados como héroes de victorias imaginarias. Vi, de hecho, cómo la historia se escribía no en función de lo que sucedió, sino de lo que debería haber sucedido según las diversas líneas políticas. Entonces la distopía no es ficción para Orwell. Orwell no está tratando de interpretar si va a suceder este mundo, para él ya está sucediendo. Yo me imagino que intelectualmente su proyecto de 1984 era identificar qué versión del presente va a terminar consolidándose en el futuro, que es una pregunta diferente. Y eso es lo que yo voy a tratar de decidir, de responder humildemente en este episodio. El problema creo que de todo esto es que muchas veces si uno menciona distopía o 1984, la gente te ve como pseudo intelectual. Que la gente que cree en distopías también son personas que gravitan hacia teorías de conspiración o que la Tierra es plana. Y yo entiendo, se puede derivar en la paranoia. Si hay grupos que les falta rigor cognitivo a la interpretación de estas cosas, pero creo que con un toque de inteligencia y perspectiva histórica es evidente que estamos viviendo en una especie de distopía. Hace que unas pocas décadas advertir que el Estado, el gobierno podía escuchar tus conversaciones privadas sonaba paranoico. La gente nunca aceptaría que eso fuera posible, pero lo fue. Quizás hasta la década de los 1980 hubiese parecido delirante advertirle o decirle a las personas que tengan cuidado que el mercado negro de órganos existe, que puedes googlear en internet y encuentras precios gráficos que te muestran los órganos de un ser humano como si fuera la cotización de un producto en Amazon. ¿Cómo le dices a un indígena postcolombino que no estamos en una distopía? A una mujer iraní que fue encarcelada por mostrar su cabello. Mi país, tristemente, tiene mil variaciones de distopía. La realidad es que la realidad es más cruda que la ficción. La distopía, entonces no hay que verlas como teorías, sino como experiencias. No son reales, no son reportes periodísticos lo que nos está contando Orwell, Huxley y otros autores, pero el sentimiento sí lo es. Tengan eso en mente durante el episodio. Empecemos con la primera categoría que va a ser pues lo literario, porque en verdad son dos obras con maneras muy distintas de escribir y de pensar en la distopía. 1984 está escrita con esta narrativa directa, cruda, casi periodística. Orwell, periodista al fin, elige un lenguaje muy claro, sin adornos, para describir la opresión brutal del partido. Vemos este mundo distópico a través de la perspectiva de un personaje principal, Winston Smith, casi como si estuviéramos leyendo un documental o un dossier sobre su vida. Todas las descripciones de la vigilancia permanente, de la tortura, del deterioro físico, psicológico del protagonista, son bastante vívidas, son concretas, no tienen mucho eufemismo. Y esa decisión literaria en parte es la fuerza de la obra. Crea una sensación de inmediatez, de realidad bastante asfixiante. Recuerden que Orwell escribe esto en 1948. El año 1984 es simplemente los últimos dos dígitos volteados, para darle proximidad al presente suficientemente futurístico, que puede ser distópico y con tecnología mucho más avanzada, pero suficientemente cercano para sonar las alarmas. Entonces el lector puede experimentar claustrofobia, desesperanza con cada página. El partido lo controla absolutamente todo, el lenguaje, el tiempo, el pensamiento, la historia, incluso los sentimientos. Hay una falta de color en la descripción de ese mundo, es bastante opaco, mecánico, repetitivo, gris. No hay comparaciones, no hay un mundo mejor. Todo el planeta, ya sea Oceanía, Eurasia, Asia Oriental, está bajo algún tipo de control total, no hay escapatoria. Y como les mencioné, siempre nos mantenemos dentro de la mente de Winston Smith. Nunca vemos lo que piensa en verdad internamente O'Brien, Julia o los otros personajes. Todo está filtrado por la experiencia de Winston y su percepción. Y eso tiene su propósito claro, que tú seas Winston Smith. Hay una conexión mucho más directa entre ese personaje y el lector en 1984 que lo que creo que hay en Un Mundo Feliz. Y por esa misma decisión de Orwell, en años recientes se publicó una novela, Julia, de 1984, que es el punto de vista de ella. No la he leído, pero la tengo en mi lista. Calculo que me va a tocar unos 3-4 meses leerla. Pero esa proximidad al protagonista no solamente entendemos lo que hace el partido políticamente, operacionalmente, sino que también entendemos lo que le hace vivir en ese mundo a la mente humana. Cómo se extingue la rebeldía, cómo uno se puede rendir ante el gran hermano. Un Mundo Feliz, en cambio, opta por una narrativa bastante, para mí, mucho más elaborada, mucho más filosófica. Está llena de digresiones, descripciones muy densas, muchas exploraciones sobre la psicología, el condicionamiento humano. Es un estilo un poco más literario, más reflexivo y es más irónico, es más sátira. Huxley no denuncia con crudeza, sino que lo hace de una manera mucho más sofisticada. Él no grita, él se burla. Por lo tanto, en vez de ser un mundo gris y triste, hay colores. Hay una sociedad tecnológicamente avanzada, hedonista, hay orgías, hay fiestas. Se adora el avance tecnológico financiado por el capitalismo. No se adora un gran hermano o una figura física, sino que se adora un proceso. Si recuerdan, en Un Mundo Feliz, los personajes hacen la famosa señal de la cruz, pero no es una cruz, es una T, la letra T.
en honor a Henry Ford, el modelo T, ese primer carro que fue fabricado en esa revolución industrial versión estadounidense, muy representativa de lo que era el capitalismo industrial. Entonces hay una adoración a ese proceso. No hay en específico, es un poco más ambiguo. La nueva religión en verdad es el consumo, la producción en masa, la eficiencia mecánica, la sustancia del proceso farmacéutico, el soma, esa famosa droga dentro de la obra que te anula cualquier tipo de malestar físico, emocional. Es una pastilla que soluciona todo. Entonces la sociedad de Huxley no elimina el sufrimiento con represión, sino con dopamina sintética. Por lo tanto, la narrativa es en tercera persona, omnisciente, rota, cambia de perspectiva, hay distintos personajes. Hay una visión mucho más panorámica del estado mundial, como se le llama en la obra, que hace que el libro sea menos tenebroso, pero quizás más inquietante. No hay necesidad de tortura porque nadie quiere escapar. Por lo tanto, desde el punto de vista literario, en la construcción de la obra, en la profundidad de la misma, creo que Un Mundo Feliz es más compleja, es más matizada, no necesariamente mejor, de forma rotunda, pero sí rica, más rica en capas filosóficas, simbólicas, narrativas, donde Orwell es directo, Huxley es irónico, donde 1984 te aplasta, Un Mundo Feliz te anestesia. Y creo que eso es más difícil de lograr. Por lo tanto, le doy ese punto a Huxley. 1-0, Un Mundo Feliz. Vamos a llevar una especie de puntaje a través del episodio. Vayamos a la siguiente categoría, que va a ser el acceso a la información. Así que ahora estamos en lo político. Esto es mucho más emblemático en 1984 que en Un Mundo Feliz. En Un Mundo Feliz no hace falta manipular la información. La gente no quiere saber nada. Con sus drogas, orgías, tecnologías, castas sociales, ya desde la infancia, los ciudadanos del Estado mundial son condicionados a rechazar las preguntas profundas, mientras que en 1984 está el Ministerio de la Verdad. La gente sí hace preguntas, pero este ministerio está encargado de reescribir las respuestas. Se borran las noticias, se alteran las fechas, se suprimen los personajes, se inventan guerras, se cambian aliados según convenga. El objetivo no es solamente mentir, ojalá fuera solamente mentir. El objetivo es hacer imposible saber la verdad. Lo que alguna vez sucedió oficialmente deja de haber sucedido o sucede de otra manera, según las necesidades políticas del partido. Uno de los momentos emblemáticos en la obra de esto es que Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad y un colega brillante que él tiene, se llama Syme, que trabajaba en la elaboración de la neolengua, desaparece repentinamente y se borra en su registro, más nunca es mencionado, su nombre es eliminado, sus contribuciones son borradas. Winston sabe que Syme existió, lo recuerda, pero oficialmente no existió. Entonces, tomando esos factores en cuenta, ¿cuál de estas dos obras se parece más a la modernidad? Esta fue más difícil de lo que yo pensé en decidir a quién le daba el punto. Pensando en ejemplos históricos, ese caso del colega de Winston, de Syme, es muy parecido a la famosa foto de Joseph Stalin junto a Nikolai Yashov, que era el jefe de la policía soviética secreta, la KGB más adelante. Es una foto, los que están viendo en video el podcast pueden verla. La foto fue tomada, fue publicada, Yashov era uno de los ídolos de la revolución, del Estado, pero después de que Yashov cayera en desgracia, él fue arrestado, ejecutado durante las purgas de Stalin. Stalin ordenó que él fuera eliminado de todo registro, incluyendo la imagen. Entonces, en la versión original los vemos a ambos. En la versión alterada, post la decisión de Stalin, Yashov desaparece por completo. Solamente se ve en la foto Joseph Stalin mirando como si el otro nunca hubiese existido. Otro ejemplo, y quizá más conocido globalmente, la masacre de la plaza de Tiananmen en Beijing, en China, el 4 de junio del 89, que es extremadamente censurado por el gobierno chino. El gobierno chino no comete errores, por lo tanto no pudo haber cometido esa masacre. Si estás en China, sin VPN, y buscas la masacre de Tiananmen, no te van a salir resultados relevantes, imágenes, referencias históricas claras del evento, lo niegan completamente. En Rusia actualmente se sostiene que la guerra en Ucrania es una operación especial de liberación y niegan los crímenes de guerra, persiguen a los medios independientes. Entonces para mí eso es muy orwelliano. La gente sí está buscando las preguntas, pero no consiguen la respuesta porque hay una especie de sistema que moldea la información acorde a los intereses del partido. Así que le voy a dar el punto a Orwell en ese caso 1-1. Pero sí quiero aclarar que Huxley vio algo que Orwell no vio, que fue la algofobia moderna. Hemos hablado de esto en los episodios de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, episodio 126 y 152. La algofobia es la fobia al dolor, así sea mínimo. El individuo moderno le tiene fobia a sentirse incómodo, potencialmente ofendido, derrotado, discriminado. Cualquier molestia física o emocional, mucho más importante la parte emocional en este concepto de un mundo feliz, debe ser evitada a toda costa. Entonces, en la obra de Huxley, la verdad no se prohíbe con violencia, sino que se vuelve irrelevante por comodidad. La población ha sido programada para tenerle fobia a cualquier pensamiento que pudiera generar ansiedad, conflicto, incomodidad. Y con eso, los sistemas de poder, un poco más descentralizados en un mundo feliz que en 1984, evita que la gente haga las preguntas que no debería de hacer.
Entonces esa algofobia es claramente visible en el mundo moderno. Por eso es que Byung-Chul Han, filósofo, ha analizado el mundo moderno a través de ese lente. Ejemplos locales aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, los famosos espacios seguros, los safe spaces en las universidades, donde grupos que han sido discriminados históricamente pueden estar protegidos sin acceso a los grupos que los han discriminado. Bibliotecas, por ejemplo, de la universidad, donde pueden haber espacios solamente para grupos minoritarios. Un hombre heterosexual blanco no puede entrar. Por si acaso, no estoy hablando de que estén discutiendo con ellos o debatiendo. Estamos hablando de que estos grupos simplemente estén en presencia del otro. Recuerdo leer sobre los movimientos estudiantiles en Europa Occidental buscando eliminar a Platón, el filósofo, del currículum, por ser un hombre esclavista, misógino, occidental. Escuchar las ideas de alguien así sería doloroso. Esa versión del mundo no tiene un equivalente ni siquiera en 1984. Huxley sí entendió que el ser humano, en el avance material del capitalismo, con acceso a la tecnología impensable años atrás, el ser humano iba a alcanzar una comodidad relativa desde el punto de vista material, y con dicha comodidad no iba a quedar de otra más que buscar, exigir la comodidad emocional. Los trofeos de participación es un perfecto ejemplo de eso. A mí nunca me gustó, por cierto, el término generación de cristal. Me parece muy cargado políticamente y me parece reduccionista. Porque no es ser frágil, es un cambio filosófico, psicológico mucho más profundo. Es una necesidad creciente y muy real en muchas personas de crear barreras psicológicas frente a un mundo que pudiera ser ofensivo, violento, simplemente contradictorio. Yo salí inmune a ese pensamiento porque yo creo que leí demasiado de joven y estuve acostumbrado a leer ideas que eran incómodas para mí, que me causaban dolor. El punto es que no me gustó el término, pero sí pienso que Huxley habría sido, al menos, por lo mínimo, extremadamente escéptico a este tipo de pensamiento. El Estado mundial dentro de un mundo feliz tiene la algofobia como un pilar social, para así poder anestesiar y controlar al mundo. Quiero leerles este párrafo de un profesor universitario. Él dice: la mayoría de nuestros estudiantes son analfabetos funcionales. No lo digo en broma. No digo que nuestros estudiantes simplemente prefieren libros de género, novelas gráficas o lo que sea. No, el graduado promedio literalmente no puede leer una novela seria para adultos de principio a fin y entender lo que está leyendo. Simplemente no puede. No tienen el deseo de intentarlo, el vocabulario para comprender lo que leen y desde luego no tienen la capacidad de atención para terminar. Claramente eso es un mundo feliz, ¿no? La tecnología, la distracción, los analfabetas funcionales, como se le dice, sí pueden leer, sí pueden escribir, pero no pueden ir más allá. Así que ahí casi me volteo yo mismo y casi le doy el punto a Huxley, pero aún así pienso que Orwell, con este mundo digital de inteligencia artificial, donde va a ser mucho más fácil moldear la verdad, le tengo que dar el punto. Como dice su libro, quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Así que continuamos uno a uno. Pasemos ahora al control ideológico y moral, que lo coloqué diferente a la manipulación o el acceso a la información, porque no es si se muestra algo en las noticias o no, sino el imponer verdades oficiales mezcladas con la represión de pensamiento divergente o la gestión emocional del disenso. Ambas novelas lo tienen, pero de manera diferente. En 1984, el control ideológico es explícito, violento, centralizado. Mentir es la política del Estado. Decir la verdad sería extraño. Entonces, pensar distinto es un crimen literal. El castigo es físico, es total. Vemos el doble pensar, la neolengua, los crímenes de pensamiento. En la vida real, para mí, esto se manifiesta mucho con las leyes de incitación al odio. Voy a dar ejemplo de mi país. Con esa ley fue que tantos jóvenes fueron lanzados a campos de reeducación recientemente. Por esa ley, gente ha muerto. Recientemente, hace menos de un año, hubo unas elecciones presidenciales donde claramente ganó la oposición. Estas elecciones fueron robadas con el Gran Hermano, por cierto, diciendo que ellos iban a publicar las actas y que ellos iban a tener toda la evidencia para demostrar que ellos sí ganaron. Nunca lo hicieron, nunca la demostraron, no la tienen, por supuesto. Pero el punto es que hubo muchas protestas y hubo represión masiva. El gobierno se encargó en verdad de silenciar a la población. Entonces durante esos días habían alcabalas militares en cualquier parte de la ciudad y paraban a las personas en la calle manejando al azar, te revisaban el teléfono, buscaban a ver qué mensajes tenías en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, si tenías algún tipo de comentario antigobierno, eso era incitación al odio y por supuesto ibas preso. La mamá de una amiga la pararon en una alcabala de esas allá en Maracaibo y ella es una señora mayor. La detuvieron fue porque ella tenía una bandera de Venezuela en el carro. Y piensen lo distópico que es eso. La bandera de Venezuela significaba ir en contra del gobierno, porque la bandera de Venezuela es utilizada como símbolo de la oposición, del ideal venezolano del mundo en el cual queremos vivir todos. El gobierno no, el gobierno adora al Gran Hermano. Si ves las fotos de las marchas chavistas, oficialistas en Venezuela, los que están viendo en video pueden verlas, no es el color de la bandera, es el color rojo, el color del partido. Es la imagen de Chávez, esta versión del Gran Hermano venezolano, lo que es adorado. El partido primero, Venezuela viene después. Entonces esta señora la paró la alcabala,
Le revisan el teléfono y ella, por supuesto, en los grupos de WhatsApp, distintos mensajes, redes sociales, tenía comentarios, publicaciones, mensajes en contra del gobierno. Ella empieza entendiblemente a entrar en pánico y le empieza a sonar, no recuerdo si era un anillo, un reloj, que mide distintos parámetros biológicos, que se dio cuenta que a ella se le estaba bajando el azúcar, la presión le estaba subiendo y empezó a sonar, empezó a bipear una alarma. Y el militar como, ¿qué es esto? Y ella aprovechó. Inteligentemente dijo, no, es que yo tengo una condición médica, esto es una alarma que significa que o me tomo la medicina ya, que está en la casa, o yo puedo morir, me puede dar algo, tengo que irme, por favor, déjeme ir, señor militar. El militar, por compasión o por preferir simplemente agarrar al siguiente, la dejó ir. No antes sin tomar la bandera que ella tenía y rompérsela. Nuevamente, piensen lo distópico que es eso. Un militar de un país rompiendo la bandera de su propio país. Eso es adoración al gran hermano, 100%. Entonces esas leyes de incitación al odio, los crímenes de pensamiento. En Inglaterra hay gente presa actualmente por colocar mensajes en contra de ortodoxias del gobierno en las redes sociales. En Estados Unidos la crítica a Israel. Una crítica a un Estado se dice que es una incitación al odio porque es antisemita. Pero Israel es un Estado. No digo que no hayan antisemitas criticando a Israel. Pero así como yo critico ahorita a Venezuela, supongamos que yo no sea venezolano, yo sea colombiano, no fue xenofobia que ellos critiquen a Maduro o al gobierno venezolano. El gobierno es una cosa, la gente es otra. Pero criticar al Estado también es discriminación, incitación al odio, es crimen de pensamiento. Así que esto es muy prevalente, esto de 1984 en el mundo moderno. El penalizar los discursos considerados ofensivos o inadecuados hacia distintos grupos. Creo que la versión digital de eso se le llamó en años recientes la cultura de cancelación, que para mí es otro término que no me gusta porque se le asocia mucho a la izquierda, y por supuesto la izquierda la practica, pero históricamente ambos la van a practicar. Para mí simplemente era un nombre nuevo o un nombre digital para algo viejo. Yo leía mucho de Jackie Robinson porque me ayudaba a aprender de la historia estadounidense. Jackie Robinson fue el primer jugador de béisbol en las grandes ligas, en la MLB, en Estados Unidos, negro. Tiene una película muy buena, 42. Y en la película se ve esa escena. Leo Durocher, que era el manager de los Dodgers, el equipo para el cual jugó Jackie Robinson, él era un hombre blanco y se está dando cuenta que los otros jugadores blancos están molestos. No quieren jugar con Jackie Robinson, están reunidos en el hotel diciendo de que este hombre negro no tiene la sangre fría para jugar con nosotros, él no tiene la capacidad para poder jugar en esta liga, todo este pensamiento racista. Y él llega, y me encanta esa escena porque les da en el punto más vulnerable que ellos tienen, que es bueno que están preocupados por su trabajo. Lo que tienen miedo es que más como él, que son mejores que ustedes, lleguen a jugar en la Grandes Ligas. Y él les recuerda eso a ellos, que así como Jackie Robinson hay más, y vienen más. ¿Qué sucede? Que este hombre, Leo Durocher, atacó las creencias ortodoxas de la época. La versión de aquellos tiempos, estoy hablando de los 40 del siglo pasado, buscó cancelar a Leo Durocher y lo lograron. Lo investigaron, le buscaron información, se dieron cuenta que él tenía una relación fuera del matrimonio con una mujer que también estaba casada. Ambos eran católicos, esto no es el cristianismo, esto no es la versión correcta de una familia tradicional. Cancelado y lo despidieron. Nunca pudo ser manager de Jackie Robinson, Leo Durocher. Entonces, para mí, ese ejemplo de personas que son censuradas, despedidas de su trabajo, de universidades, por acciones que en verdad no tienen nada que ver con la capacidad de hacer su trabajo, es algo que Orwell creo que predijo muy bien. Como dijo Mark Twain, el gran autor estadounidense, la censura es decirle a un hombre que no puede comer un bistec solo porque un bebé no puede masticarlo. En el caso de un mundo feliz, este concepto es mucho más difícil de conseguir porque por definición, si la gente no está haciendo preguntas, no hay nadie a quien cancelar. No estamos cuestionando cuando deberíamos. Quizás la teoría del laboratorio de COVID, que ahora es mucho más aceptada hoy en día, distintas instituciones internacionales, globales, ya han declarado que esa es la teoría más probable. El hecho de que este virus se filtró de un laboratorio en Wuhan, China, accidentalmente, no intencionalmente, pero que había un laboratorio en Wuhan, China, que trabajaba con el virus del COVID, que ya había sido sancionado por romper protocolos de seguridad. Y yo no sé si esto fue así en todos los países, pero aquí en Estados Unidos, hacer esa pregunta, si eso había salido de un laboratorio, era considerado racista. Hasta decir el virus de Wuhan, si recuerdan, al principio era el virus de Wuhan y después se cambió para COVID. No que eso es racista, que eso puede ser ofensivo para un grupo, hay que cambiarlo. Y con eso evitaron la conexión de hacer la pregunta del laboratorio, que fue muy extraño para mí. Jon Stewart, un hombre demócrata de izquierda, muy respetado como pensador, pienso yo, en Estados Unidos. Me acuerdo cuando él decía, si yo te digo que hay un virus que vino del chocolate y que el primer paciente está en Hershey, Pensilvania. Hershey es un pueblo aquí en Estados Unidos donde está la fábrica de Hershey, el chocolate Hershey. ¿Qué creen ustedes que pasó? Decía él, ¿no? Como que no es una hipótesis por lo menos válida la pregunta, investigar si esto salió de la fábrica de Hershey. No es por lo menos una hipótesis válida hacer quizás la pregunta más importante de nuestra generación. ¿De dónde vino esta pandemia que mató a millones de personas? Pero parecía que para evitar la respuesta potencialmente incómoda, se evitó hacerla. Supongo que estoy utilizando este episodio como especie de terapia también, pero yo estaba muy confundido en esa época. Yo no entendía cómo me decían que era racista decir que un laboratorio cometió un error como cualquier otro laboratorio puede hacerlo.
en Wuhan, China, eso es racista aparentemente. Pero decir la teoría oficial de la historia, la que decían los medios, sí, esa es la que puedes decir, que era que los chinos son tan sucios que en sus mercados de comida, que tienen los animales crudos, mezclan la sangre, se mezclan bacterias, se mezclan virus y por lo tanto de ahí salió el COVID. Eso no era racista. Yo miraba alrededor y yo como que yo me estoy volviendo loco aquí. Pero ese fue el mundo por el cual vivimos como por 3 años. A pesar de eso, le doy el punto a Orwell 2-1 porque creo que eso fue una situación un poco particular. Y por si acaso, los que me conocen no saben, ¿no? Mi familia con tantas doctoras específicamente. Yo siempre usé máscara, yo me vacuné. Hay un video mío en MLB que yo agarro un jonrón en el estadio, de mi equipo, en estadio visitante, todo el estadio me está insultando, y yo estoy celebrando, por supuesto, y yo tengo la máscara puesta. Y esto fue en el 2021, así que yo tengo evidencia de que me porté bien. No confundan las dos cosas, que creo que la gente lo hace con frecuencia. Pasemos a la siguiente categoría, que fue la favorita de ustedes hace un año cuando publiqué la versión original de este episodio, porque es el concepto del doble pensamiento. Es un concepto, por supuesto, muy orwelliano. El doble pensar es quizás el pensamiento, esta es mi opinión, más fundamental y más perturbador de todas las obras distópicas que han sido publicadas. Porque esa habilidad de una persona de mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo y creer en ambas, no por hipocresía, no por cinismo, sino por autoengaño profundo y voluntario. En la obra vemos el pensamiento de que la guerra es paz o que la libertad es esclavitud. Eso quizás son los ejemplos más famosos del libro. Pero si recuerdan, yo en las redes les pedí a ustedes que me enviaran sus versiones del doble pensar más comunes que ven en el mundo moderno. Recibí más de 100 y elegí las mejores, y aquí se las traigo. Me gustó que fueron de ambos lados del espectro político, tanto como crítica a la derecha como crítica a la izquierda. Así que pienso que es una lista que o nadie se puede molestar o todo el mundo se va a molestar. No sé cuál de las dos exactamente, pero aquí voy. La vida es sagrada, el aborto debería de ser ilegal y la pena de muerte legal. Todo es construcción social, excepto mi identidad. Los inmigrantes son unos flojos, pero nos están quitando los trabajos. El libre mercado es opresión, pero los aranceles es una amenaza a la libertad. Las fronteras no existen, pero extranjeros no pueden comprar apartamentos para alquilar en Airbnb porque eso sube los precios y desplaza a muchas personas locales. Rescatar con paquetes al pueblo es socialismo, pero rescatar a las grandes corporaciones es necesario. La teoría de la creación es absurda. La teoría de Darwin de la evolución es la verdadera, pero todos los seres humanos somos iguales. Solamente la policía debería de tener pistolas, pero la policía es fascista y racista. Esa es más gringa, claramente. Legalicen todas las drogas, pero las hamburguesas de McDonald's o la comida ultraprocesada tiene que ser ilegal. Las empresas que ponen el logo de la comunidad en el mes de orgullo, pero tienen negocios en Arabia Saudita. Eso es un doble pensar mucho más corporativo, ¿no? El celebrar el orgullo, excepto donde nos cuesta dinero hacerlo. Y por último, en Gaza nadie es inocente, pero han muerto decenas de miles de niños. Así que muchas gracias a los que enviaron sus pensamientos. Les voy a agregar uno de los míos, porque nunca se me olvida este momento. No sé si exactamente es doble pensar, ustedes me dicen, pero esto habrá sido mayo, junio quizás del 2020, en pleno COVID, no hay vacuna, y lo que yo hacía con mi pareja era que, bueno, nos servíamos un trago y nos íbamos a caminar por el parque, por el bosque, que había uno muy cerca del apartamento. Entonces estamos caminando al aire libre y nos pasó alguien en bicicleta, con máscara, sin casco. Increíble para mí, ¿no? O te ponéis el casco y te ponéis la máscara, o te quitáis la máscara y te quitáis el casco, pero no sé qué estás haciendo. Punto para Orwell, 3-1. Y aquí va a cambiar la cosa, porque me imagino que muchos están sintiendo, Ricardo, todo está yendo en dirección a 1984. Aquí se van a separar ambas obras, porque yo pienso que sí. 1984 es muy presente en países como el mío, en países con dictaduras totalitarias. Pero si en verdad miras el mundo globalmente, te vas a dar cuenta que el mundo es mucho más un mundo feliz. Y con eso quiero traerles pedazos de la famosa carta de Aldous Huxley a George Orwell. Porque Huxley le escribe una carta a Orwell respondiendo a la pregunta de este episodio, argumentando por qué él piensa que su obra, Un Mundo Feliz, se parece mucho más al mundo que se avecinaba que en 1984. Es una carta sin crítica, sin odio. Ellos se conocían. Huxley le enseñó a Orwell en Eton College por un corto tiempo, fue su profesor. Esto es en 1917. Ninguno de los dos es famoso en este punto. Orwell tenía 15 años, Huxley 23. Pero con esa conexión educativa, en 1949, unos meses después de que fue publicado en 1984, Huxley le envió una carta a su antiguo estudiante. Y la carta arranca con Huxley diciéndole a Orwell: muchas gracias por enviarme una copia de tu libro. Te felicito por lo que dicen los críticos, por los aplausos, por la importancia cultural de la obra que ella tiene y seguirá teniendo. Sin embargo, Huxley cambia de velocidad rápidamente y le pregunta: ¿podemos hablar de la revolución final?
Él se refiere a la última revolución que va a llegar antes de la distopía, la que va a causar la distopía, la que determinará si vamos a estar en 1984 o en un mundo feliz. Huxley explica, para mí la revolución final no va a ser una transformación política de un partido o una transformación económica, sino que va a ser un concepto que va a apuntar a la subversión de la psicología y fisiología del individuo. Orwell, tu versión del gran hermano con una bota en la garganta asfixiante aplastando el pensamiento individual es muy complejo. No solamente desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista económico. Es costoso. Es difícil de implementar por la eternidad estos métodos de control basados en la violencia y la represión. Las futuras versiones autoritarias van a emplear técnicas mucho más sutiles, mucho más eficientes, como el condicionamiento humano. Eso es más sostenible, es menos costoso. Y yo pienso que estoy muy de acuerdo con Huxley en ese aspecto. Entiendo que el vivir en un país como Venezuela o en Corea del Norte, en Cuba, se puede sentir que esto no se acaba nunca. Pero si uno mira el panorama histórico a gran escala del ser humano, si uno mira el planeta de 8.000 millones de personas, uno claramente vería un mundo, pues, feliz. Vayamos a la categoría de la tecnología y cómo eso controla el espíritu humano. Ambas novelas miran la tecnología con sospecha. Siempre he dicho que Orwell tiene la Unión Soviética, pero con televisores que hablan. Él ve la tecnología como una herramienta de vigilancia, de represión. La telepantalla, ese ejemplo quizá más icónico de la obra, que es una mezcla de televisión y cámara de seguridad, que permite que el Estado pueda observar a sus ciudadanos en todo momento. No hay privacidad ni siquiera en tu propio espacio, ni siquiera en tu propia mente. Todo diseñado para controlar, limitar, imponer. Huxley, en cambio, ve la tecnología como un instrumento de seducción. Control emocional, entretenimiento, drogas, ingeniería, genética. Hay una programación psicológica. La tecnología no se impone, sino que se abraza por sus ciudadanos. Eso para mí es un puntazo para Huxley. Pero por ejemplo, en un mundo feliz está la ingeniería genética. Los embriones, los seres humanos son diseñados según su casta. Ya hoy en día tenemos in vitro. Y algún día tendremos probablemente seres humanos, bebés que van a nacer sin necesidad de un cuerpo humano. Como hemos mencionado en la novela, cualquier incomodidad física o emocional se toma una pastilla, la famosa Soma, la droga perfecta, sin efectos secundarios que elimina cualquier malestar. Hay 2 países en el mundo solamente donde se puede hacer propaganda de la industria farmacéutica, en televisión, en cualquier tipo de acceso mediático. Donde estoy parado, Estados Unidos es uno, el otro es Nueva Zelanda, pero con muchas más restricciones. Pero en Estados Unidos han creado una sociedad donde el paciente va al doctor y le dice al doctor qué droga quieren, para eliminar cualquier tipo de incomodidad. El uso que aumenta y parece no parar de antidepresivos, ansiolíticos. Eso combinado con los estímulos tecnológicos para suprimir la incomodidad, los algoritmos que nos moldean el pensamiento, nos refuerzan nuestras creencias, cada quien está en su propia cueva de Platón, todo el mundo cómodo con la suya. Eso para mí claramente es un mundo feliz y no veo ningún tipo de síntoma que eso se vaya a frenar. Así que vamos 3-2. Pasemos a la siguiente categoría que no sabía exactamente cómo llamarla. Ahorita dije espíritu humano, no sabía si decir la humanidad o la relación de los seres humanos entre nosotros. Pero ambas obras retratan un mundo donde el espíritu humano no sobrevive. Lo que cambia es cómo muere. En 1984 es destruido con fuerza bruta. Un ejemplo claro, y spoiler aquí, es la relación entre Winston y Julia. Ellos empiezan esta historia de amor como un acto de rebeldía, un acto de resistencia, pero es aplastada sin piedad, los capturan, los torturan y luego se traicionan mutuamente. Al final Winston no solamente obedece al gran hermano, al partido, sino que lo ama. Su humanidad, su individualidad ha sido quebrada totalmente. En un mundo feliz, esa individualidad no es destruida violentamente, sino que se asfixia con la comodidad. No hay necesidad de prohibir el amor porque el amor no existe, se vuelve irrelevante. Lo que queremos es sexo libre y superficial. Los vínculos son muy efímeros, la maternidad ha sido abolida. La idea de una relación exclusiva es vista como perversa, antisocial. La gente del Estado mundial cuando habla con John el Salvaje y conoce a personas que tienen madres, padres, concepto de familias, lo ven como ignorante, inferior, asqueroso. Al mismo tiempo la tecnología les da todo. Es rápida, es eficiente, es accesible. ¿Para qué más? No te preocupes, la tecnología sabe mejor que tú lo que quieres. Nuevamente, para mí eso es un punto para un mundo feliz. TikTok, Instagram, estas plataformas de entretenimiento han logrado algo que ni el régimen totalitario más excesivo del siglo XX pudo imaginar, que es que hacer que millones de personas voluntariamente se sumerjan en un flujo interminable de distracción. Y esto se veía venir. Antes de que llegaran las grandes empresas tecnológicas y las redes sociales, ya Target, el supermercado famoso aquí en Estados Unidos, ya Target sabía cuando una mujer estaba embarazada mucho antes de que su propia familia o amigos lo supieran, porque sus algoritmos podían descifrar cuando una mujer se cambiaba de una crema a otra crema, de un producto a otro producto, eso era índice de que estaba embarazada. En TikTok se promedia 95 minutos al día por persona en la aplicación, más que en Netflix, más que en cualquier otra plataforma. En otras palabras, por más de 11 horas a la semana, tenemos a personas mirando contenido que no fue creado para la sociedad, para que todos lo compartiéramos de la misma manera, sino que cada persona está viendo lo que le encaja a esa persona individualmente. Y así cada quien consume lo que le gusta.
con lo que se sienten cómodos. Hemos dejado de utilizar la tecnología nos usa a nosotros. En el episodio de Tecnofeudalismo 156 hablamos un poco de eso. Así que nuevamente, puntazo para Huxley 3-3. Pasemos al concepto del gobierno como tal. ¿Qué forma de gobierno iba a estar en la distopía del futuro? Bueno, ya Huxley lo insinúa en la carta, diciéndole a Orwell que él ve a este gran hermano como una especie de fascismo o comunismo totalmente totalitario. No hay elecciones, no hay separación de poderes, no hay legalidad real, todo poder emana del partido. Huxley dice que no. El Estado mundial no tiene dictadores en su obra. No hay partidos, no hay campaña. No es una teocracia, es una tecnocracia. Científica, gobernada por administradores mundiales, más descentralizada. La tarea es garantizar estabilidad, felicidad colectiva. No hay muchas leyes ni castigos violentos. El sistema es tan perfecto que desea que la gente no se rebele en contra del propio sistema. La verdad termina siendo una amenaza a la felicidad. Por lo tanto, hay que mantenerlos felices con la mentira. Recuerden que el mundo feliz es un mundo altamente capitalista. Hay un chiste dentro de círculos marxistas, lo aprendí a través de leyendo a Slavoj Žižek, que llega un revolucionario y un progresista a un bar. El revolucionario dice: ¿podéis creer que 10 hombres controlan 50% de la riqueza mundial? Y el progresista dice: wow, qué injusto, 5 de esos 10 deberían ser mujeres. A eso se refiere un mundo feliz. No estás cambiando el sistema, es el mismo sistema, la misma rueda. Hay otras personas dándole vuelta a la rueda. Y eso te mantendrá feliz, con propósito y cómodo. Punto para Huxley 4-3. El sexo tuve que asignarle una categoría, porque en verdad son temas que discuten muchísimo ambos autores en la obra. Y al mismo tiempo es uno de esos contrastes más potentes entre estos dos libros. En 1984 el sexo está prohibido, al menos que sea con fines reproductivos. El placer sexual es peligroso porque crea lazos personales, que eso se puede escapar del control del partido. El deseo es visto como subversivo. Eso se parece más a una teocracia, quizás una Irán post-revolución islámica de 1979. Quizás Uganda del año pasado, que criminalizaron el sexo gay. No el matrimonio, por si acaso. Ni siquiera el ser gay, sino el practicar el sexo gay. Eso es pena de muerte. Entonces eso se parece más a 1984. Mientras que en un mundo feliz, el sexo es recreativo, obligatorio incluso, pero jamás íntimo. Pienso que hoy en día hay distintos círculos con ese pensamiento, que combinado con la cultura del consumo, ese consumismo se ha deslizado, se ha infiltrado en las relaciones humanas. El deslizar en Tinder, el elegir el sí, el no, el ponerte un puntaje. Las aplicaciones como Tinder son parte del problema, pero también ha habido esa transformación en la mente humana. Esta versión de buscar optimizar el placer, optimizar cualquier tipo de relación o experiencia. El sexo se vuelve mercancía, distracción, impulso anestesiado. Creo que el concepto de OnlyFans es un buen ejemplo. Es otra plataforma donde también la gente de una manera u otra hace el símbolo de la T de Henry Ford. Así que punto para Huxley 5-3. Pasemos a la siguiente categoría, que es una de las más polémicas, la familia. En 1984, como mencionamos, cualquier vínculo humano es peligroso. ¿Qué tiene sentido, ¿no? Un enemigo de las dictaduras siempre ha sido los vínculos familiares. Solamente dictaduras que son más teocracia, que tienen principios religiosos del concepto familiar, van a apuntar hacia ese lado. De resto, la familia es un problema. Porque si ves a alguien que piensa diferente dentro de tu familia y tienes amor, respeto por esa persona, vas a respetar a esa persona. El Estado no quiere que respetes a esa persona. Esa persona que piensa diferente es un enemigo. Entonces, en 1984 vemos como adolescentes le informan al gobierno que sus padres han cometido crímenes de pensamiento, van presos. Winston Smith, nuestro personaje principal en esa obra, se consigue a ese padre que fue delatado por su propio hijo en las cámaras, en los cuartos de tortura. En un mundo feliz, la familia también es un problema, pero es que ni siquiera existe, totalmente erradicada, sino que se creó una comunidad de individuos que no tienen vínculos de sangre entre ellos. ¿Para qué la familia si el Estado puede encargarse de la creación, de la educación de los niños? Van a ser condicionados a tener una especie de rol en la sociedad, alineados siempre con la ideología de este sistema. No hay sentimiento de pertenencia, solo aprecio por el sistema y por el consumo. Por lo tanto, la maternidad y la paternidad completamente abolida. Creo que eso es muy moderno y para mí es increíble que Huxley hace 100 años pudo ver eso. Porque ahora es mucho más común los discursos de que la maternidad es un obstáculo para la realización personal. Se ve hasta cierto punto en la paternidad también, con quejas de quizás el concepto de manutención, pero en esencia creo que Huxley predijo muy bien este concepto dentro de la maternidad. Hay un estudio en Australia que reveló que las madres enfrentan presiones significativas, sentimientos de culpa internalizadas que afectan su identidad y su relación con la pareja, sienten que la maternidad transformó su identidad, que reforzó roles de géneros tradicionales, que aman a sus hijos pero que al mismo tiempo lamentan la maternidad, porque perdieron autonomía, expectativas sociales fueron impuestas, la crisis de la tasa de natalidad, que hubiese sido impensable al momento de Huxley publicar su obra, apunta mucho hacia una perspectiva de un mundo feliz.
Si hoy sale la noticia de que podemos crear seres humanos sin utilizar el vientre de una mujer, ya básicamente estaríamos en un mundo feliz, ¿no? Porque muchas veces el mismo argumento en contra de la maternidad termina siendo capitalista. Se quejan de que un cuarto de las mujeres al ser madres se salen del mercado laboral, que deberían de buscar ser emprendedoras, crear su empresa, ser vicepresidente, directora, fundadora. Hay otras razones también, por supuesto. Como le dije, estas obras no son profecías exactas, pero son sentimientos, son mapas conceptuales. Para mí, claramente, esto es un punto para Huxley 6-3. Y por último llegamos a la economía. En 1984 la economía está diseñada para no avanzar. El partido no busca prosperidad, no busca innovación, sino control a través de la propia escasez. Eso es bastante para mí socialista. Gobierno centralizado al extremo, el Estado controla todos los medios de producción, los productos básicos son limitados y de muy mala calidad. Venezuela tiene este caso muy particular de tasas altas de obesidad y altas de desnutrición, porque lo que nos llega muchas veces es la basura que no se come en otros lugares. Entonces, este gobierno evita la acumulación de la riqueza privada, hay guerras permanentes para agotar los recursos y controlar a la población, hay enemigos siempre del Estado extranjero, se mantiene la población ocupada y empobrecida. No hay clase media funcionales, no hay incentivo económico. En verdad, el libro no tiene bastantes divisiones sociales, está como que la élite gubernamental, los enchufados en términos venezolanos, están los que trabajan para esa élite, como el propio Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, y después está el 80% de la población que es pobre, que al Estado no le preocupa, que sabe que puede controlarlos de esa manera totalmente pobre. La pobreza es necesaria, la riqueza produce independencia, así que es mejor mantenerlos donde están. Un mundo feliz totalmente diferente. El Estado mundial es capitalista, es muy planificado, muy eficiente, pero su objetivo no es exactamente el crecimiento, sino la estabilidad social a través del consumo compulsivo. Para mí, por lo menos. Cada persona es programada desde el nacimiento para cumplir con su propia casta. Vemos 5 clases sociales, cada una contenta, condicionada a estar feliz en la que están. No hay incentivo de reparar cosas, esto es muy estadounidense. Lo correcto siempre es comprar más, que las experiencias sean comercializadas, entretenimiento, vacaciones, deportes, el sexo. Todo está diseñado para mantener el ciclo de producción y consumo en marcha. La economía en Huxley es estable porque nadie desea nada que no le corresponde. Tengo que dárselo a Huxley nuevamente. En países autoritarios como el mío y otros, la economía es mucho más similar a 1984. Creo que democracias tecnocapitalistas son mucho más comunes en el mundo. El mercado, todo eso es mucho más Huxleyiano. Cabe destacar que Huxley, voy y repito, escribe esto 2 décadas antes que Orwell. Él pudo ver un mundo que incluía los viajes espaciales, helicópteros privados, bebés probetas genéticamente modificados, el control de natalidad mejorado, una droga, una pastilla que parece combinar el Valium, éxtasis, Viagra, antibióticos, sistemas de entretenimiento sensorial. Para mí, él no tomó tantos elementos del presente, sino que él identificó la psicología del ser humano y las debilidades en esa psicología. No le gustó lo que encontró y por eso escribió la obra. Así que en conclusión, 1984 da mucho más temor, miedo durante la lectura. Pero un mundo feliz es cuando cierras el libro y te asomas por la ventana y te das cuenta que creo que la mayoría de las personas que conozco estarían felices de vivir en esa sociedad. Sexo, drogas, no hay dolores. Estoy viendo la lista de mis amigos aquí en WhatsApp y creo que ninguno y ninguna me va a decir que no. Crédito a Orwell, pero él publica su libro en la década de los 40. Está muy vivo el fascismo, el comunismo. Por lo tanto, él le daba mucho miedo el futuro a que prohibieran leer los libros. Mientras que a Huxley le daba mucho más miedo que no hubiera ninguna razón por la cual prohibir un libro, porque nadie quisiera leerlo. Yo se los conté a ustedes que parte de la razón por la cual yo creé Bibliotequeando era para poder discutir y conversar de estos temas, de la literatura. En mi círculo cercano físico no tengo personas en verdad con las que hablar de esto. En mi círculo digital sí. Pero no es lo mismo y Huxley se dio cuenta de eso. No es que nos oculten la verdad, como lo hace el Gran Hermano. Es que ¿qué pasa si la verdad se ahoga en un mar de irrelevancia? Orwell temía que lo que odiáramos nos arruinara. Huxley temía que lo que amamos nos arruinara. Así que felicitaciones, no a Huxley, porque él no necesita este premio, pero a los que pensaron que el mundo feliz iba a ser la más similar. Vuelvo a la carta que Huxley le escribe a Orwell. Él dice: creo que dentro de la próxima generación, los gobernantes del mundo van a descubrir que el condicionamiento es más eficiente como instrumento de gobierno que los bastones y las prisiones. En otras palabras, siento que la pesadilla de 1984 está destinada a modularse hacia la pesadilla que se parece más a la que yo imaginé en un mundo feliz. El cambio se producirá como resultado de una necesidad de mayor eficiencia. Mientras tanto, por supuesto, pudiera haber una guerra biológica y una guerra atómica a gran escala, en cuyo caso tendremos pesadillas de otros tipos apenas imaginables. Gracias otra vez por el libro. De esos momentos de reír para no llorar cuando yo leí esa última parte de la carta, porque Huxley le dice un pensamiento totalmente oscuro.
de que, bueno, el mundo pudiera terminar como 1984, pero yo no creo. Creo que va a ser más como un mundo feliz. Y si no, pudiera haber un apocalipsis biológico o un apocalipsis atómico, muertos aquí, muertos allá. Pero bueno, chao, besos y abrazos, gracias por el libro. Pero nuevamente, de acuerdo con él, no sé si han leído el libro El fin de la historia de Fukuyama. Es un libro muy popular en debates políticos, filosóficos, porque es un libro que argumenta que nos quedamos sin idea. O intentamos capitalismo o intentamos comunismo, y ya eso fracasó. O intentamos cristianismo o nos vamos al fascismo, que es la única revolución que en verdad va en contra del cristianismo. Hablamos de esto en el episodio Dominio de Tom Holland. Se nos acabaron las ideas. Parecía que todo son ideas dentro de las ideas que ya existían. Les voy a dar un ejemplo personal para que vean a lo que se refiere Fukuyama. Yo estuve en Inglaterra, eso habrá sido que hace un año. Estaba esperando la parada de bus y esos buses allá rojos, 2 pisos, tienen propagandas en la parte de afuera. Y me pasó un bus con una publicidad que mostraba, creo que eran como 4 o 5 mujeres, solamente del cuello hacia abajo y del ombligo hacia arriba, en sostenes. No era erótico, eran más bien sostenes del diario. Y las 4 o 5 mujeres eran de razas diferentes y de cuerpos y tamaños de senos diferentes. Y yo recuerdo pensar que interesante, en mi juventud, esa misma publicidad, ese mismo bus, en los 90 o en los 2000, no hubiese tenido esas 4 o 5 mujeres, sin cara además, sino que hubiese puesto quizás a Carmen Electra, porque se me vino a la mente una mujer de esa época, con senos operados que llamaban la atención, eso era aplaudido. El capitalismo te mostraba eso para que compraras más sostenes. Ahora te muestra 4 o 5 mujeres con senos diferentes, de todo tipo de tamaño, con un mensaje. Además, la publicidad decía algo así como: hay un sostén para ti, todos los cuerpos pueden comprar aquí. Ese tipo de conceptos. Ahora el capitalismo va y te muestra eso. Pero sigue siendo capitalismo. No es diferente. Otra vez, se ajusta para mantener esta rueda que siga dando vueltas. Eso es lo que está diciendo Fukuyama. No se nos ocurre nada nuevo. Entonces, si no se nos ocurre nada nuevo, creo que un mundo feliz es inevitable. Por lo menos la sensación de un mundo feliz. Voy y repito, no son mapas precisos, pero son mapas de pensamiento. Y dentro de ese espacio va a haber un cambio de lo que el ser humano busca. Creo que eso es lo que Huxley nos pintó. Quiero terminar el episodio con un pensamiento personal y hasta un poco distanciado de las dos obras. Una hipótesis que yo tengo. Creo que el aumento de la manipulación de la información, la censura, la desinformación, las noticias falsas, el nadie saber qué es verdad, que se va a poner peor con la inteligencia artificial. Esos son problemas de la sociedad colectiva. No es de izquierda, no es de derecha. Pueden serlo, específicamente en distintos puntos de tu vida, en distintas regiones, pero conceptualmente, a nivel macro, es un problema pues humano. Y yo creo que esa sensación de que esto está aumentando en el mundo, que la distopía se está volviendo más real, viene en parte porque estamos volviendo a la tradición oral. Nosotros, especialmente personas más literarias y de leer, adoramos la escritura, pero la escritura no es intuitiva para el ser humano. Es difícil saber exactamente cuáles, pero se estima que solamente 5 o 6 culturas en la historia de la humanidad desarrollaron la escritura de manera independiente. En otras palabras, no fueron forzados a implementarla, ni fue que la aprendieron nadie más. Estas 6 culturas hace aproximadamente unos 5.000 años, o a partir de hace 5.000 años, desarrollaron de manera totalmente independiente la escritura, que se dice que fue Mesopotamia, en Sumeria, Egipto con los jeroglíficos, el Valle del Indo, Pakistán, la India, China durante la dinastía Shang, en Mesoamérica, los zapotecas, los epiolmecas, los mayas, y un poco debatido la isla de Pascua, ya en el siglo XIX. Mi punto es que si decimos que esto fue hace 5.000 años, y el Homo sapiens tiene 200.000 años de existencia, solamente por 2.5% de nuestra historia hemos escrito. Pero esos son grupos muy pequeños, ya lo vieron, 5 o 6. Y dentro de esos propios grupos seguro no todos escribían y leían. Si tomamos a Venezuela, no fue hasta el año 1950 que la mayoría de la población ya no era analfabeta, y hay estadística muy similar en el resto de América Latina, también similar en África y otras partes del mundo. Entonces, ¿por cuánto tiempo en verdad el ser humano ha tenido la escritura como un instrumento, como una herramienta de pensamiento, de pensar en las verdades, en conceptos, en filosofía, por muy poco tiempo? Y menciono eso porque las sociedades como las nuestras, las escritas, las que vemos la oralidad como algo secundario, somos las únicas, acorde a los estudios a través de la historia, y hablamos de esto en el episodio 168 sobre el cristianismo primitivo y su oralidad. Nosotros somos los únicos en verdad que les ha preocupado mantener la verdad consistente. Lo único que nos interesa, reportar los sucesos y verificar que el siguiente reporte sea consistente con el primero. Las culturas orales no ven eso como un problema. La tecnología nos ha devuelto a la oralidad. Ya no consumimos información a través de escritos. Por eso ese comentario de ese profesor, de los analfabetas funcionales. Muchas personas ahora van a decidir, bueno, escucho a Ricardo, veo un video en YouTube, veo las noticias a través de Instagram. Todo eso es oral. Y en la tradición oral, pues no importan los detalles. Lo que importa es el mensaje. Yo voy a alterar la historia acorde a quien yo tenga enfrente, acorde con quien yo estoy hablando,
para comunicar el mensaje correcto. Y creo que eso es gran parte de la razón por la cual la verdad es tan escurridiza hoy en día. Hay otras razones, pero esa es una de las mías. Y creo que francamente va a ayudar a acelerar la llegada de esta distopía mucho más establecida. Así que espero que hayan disfrutado de este extraño para mí episodio, porque no es un libro, sino que es una especie de comparación entre ambas obras, pero lo disfruté. Espero que ustedes lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotecan.